pasar nuevamente la frontera con Chile, Argentina. Con mi quinto país, de Bogotá a la ruta al fin del mundo. Esta señal de tránsito. Ahí voy con el corazón en la mano porque eso ya está tocando la reserva. Es un motorhome, pero al estilo colombiano. Ellos vendieron todo, parce. Luchemos por ese presente. Acompañada por los guanacos, mírenlos acá. Venga, les voy a presentar algo bien interesante que hay acá en la Patagonia. Es único, es increíble. Para colocar un aislante, la colchonetica, lo que sea y poder. Ahí está la ruta y acá son totalmente gratis. Parce, acá se formó el trancón definitivamente para cruzar el océano. Colocar a Blanquita en un contenedor Hacia el estrecho de Magallanes, porque no quiero seguir peleando con el viento. Acá en Chile es mucho más cara. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro Bocho Casa. Sean todos bienvenidos a una nueva aventura. Hoy por primera vez Blanquita va a estar en el mar. Vamos a hacer unos kilómetros en el mar, en el océano, como lo quieran llamar. Adicional a eso les voy a mostrar dónde dormir gratis en la Patagonia y vamos a tener una persecución a una moto. Si quieren saber por qué la estamos persiguiendo, pues quédense pendientes de todo el video. Y también vamos a ver el motorhome más antiguo de Colombia, es de 1948, entonces los autos clásicos también están para viajar. Vamos ahí. Desde Santa Fe de Bogotá hasta eso que dice ahí, ruta del fin del mundo. Es inevitable que en este momento se me recorte la voz y tenga algo de aguado en los ojos, porque parce, es increíble. O sea, es la ruta del fin del mundo literal desde Colombia. Y solo les voy a mostrar una cosa para que tengamos un poco de noción. Miren, Colombia está acá, Bogotá está acá arriba y estamos acá. Y vamos a llegar hasta Ushuaia y no solo hasta ahí. La idea es llegar a más lugares. Esto solo va a ser la primera etapa de este viaje asombroso. ¿Y quiénes son los tripulantes de este viaje? Pues parce, mi negra hermosa, Blanquita y el loco aventurero que les habla. No puedo explicar todas las emociones que tengo en este momento, pero parce, lo único que les digo es que los sueños se cumplen, de que hagan cosas todos los días para llegar a ese sueño, de que muchas veces tenemos que hacerlo solo este camino, porque no todos se suben al bus y te acompañan y guerrean ese sueño, porque todo el mundo tiene un sueño diferente. Son pocas las personas que tienen como un mismo objetivo, un mismo sueño y que van a estar ahí. Y de verdad, a todas las personas que te dicen que no puedes, que eres un loco por andar en un auto tan clásico, tan viejo, que te vas a varar, que no vas a poder, que mil cosas, no, parce, hágase oídos sordos y hágale al proyecto que usted quiera, al sueño que usted quiera, sea viajar, sea emprender un negocio, lo que usted se imagine, lo que usted quiera, parce, luche por eso. Sentir lo que estoy sintiendo en este momento vale muchísimo la pena. Y todavía estoy como a 400 kilómetros de llegar a Ushuaia, pero solo el hecho de ver este letrero que dice ruta fin del mundo es muy loco. En verdad, muchas personas también me dijeron que no era posible, que de que iba a vivir un poco de cosas. Al ser yo tampoco sé muy bien el tema de mis finanzas, pero lo que sí sé es que estoy acá. Es que estoy acá en el fin del mundo, que estoy con mi quinto país, que ya hicimos Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y estoy en Chile actualmente y nuevamente voy para Argentina. Eso es lo que sé. Esto que se llama Huellas del Presente, que es nuestro proyecto, que en verdad esta palabra presente, parce, es lo único que tenemos, es el hoy. Luchemos por ese presente, por ese hoy y disfrutemos cada día que nos levantamos, disfrutémoslo y hagamos algo para llegar a conseguir el objetivo que nos planteamos, sea el que sea. Yo en este momento me planteé recorrer Latinoamérica, llegar hasta Ushuaia y eso va a ser solo la primera etapa de este viaje, porque vamos a seguir con más. Todo esto también es gracias a ustedes y me encanta compartirlo, pero por favor, para yo compartir toda esta historia y toda esta aventura y todas estas cosas locas, ayúdenme ustedes también.
compartiendo, comentando y denle like a todos estos videos para llegar a más personas, para que más personas conozcan y se den cuenta de que de verdad solo hay que perseguir los sueños. Que miren, o sea, hay gente que le puede parecer loco. Es Blanquita de 1966 de Bogotá, no me canso de decirlo, a la ruta del fin del mundo. Parce, en verdad, gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar acá, porque no lo he hecho solo. Hay 1000 personas que me han dado la mano en la ruta. Vamos a seguir porque nos espera el paso. Vamos a verlo. En este momento estamos enrutados hacia el Estrecho de Magallanes. ¿Sabían ustedes que para llegar a Ushuaia, que es de territorio argentino, sí o sí hay que pasar por Chile? Pues es una locura. Y me dijeron que es que en Alaska también pasa lo mismo, que es que para llegar a Alaska sí o sí hay que pasar por Canadá y que Alaska es de Estados Unidos. Yo ni idea, pero acá les cuento, acá ya lo estoy transitando y estamos por Chile, pero es solo para pasar el Estrecho de Magallanes y yo tengo que llegar más o menos hasta Cerro Sombrero, le calculo yo, porque no quiero seguir peleando con el viento. Y adicional a eso, nosotros vamos a tener que tanquear en San Sebastián, que está como a 161 kilómetros de acá. Ahí es donde nuevamente va a haber una YPF, porque la gasolina o la nafta, o ¿cómo es que le llaman acá en Chile? En Chile le llaman otro nombre, benzina. La benzina acá en Chile es mucho más caribeña, es mucho más cara. Entonces, pues nada, la idea es con esto llegar hasta la próxima YPF y tanquear ahí en la YPF. Vamos a ver, porque el viento que hemos luchado hoy puede hacer de que me haya hecho consumir mucha más gasolina de lo habitual, y eso me preocupa porque yo había calculado cabalito hasta San Sebastián. Entonces vamos a ver qué pasa. Prestenle atención, miren la fila que estamos haciendo. Parce, acá se formó el trancón definitivamente. ¿Y por qué será este trancón? Acompáñenme a ver cuál es la cosita con el trancón. Mire, la negra también bajó a mirar autopelé con el viento y se va de lado. Bien, me toca irse al ladito. Entonces, uy, miren esta pared llena de calcas. ¿Dónde estaremos? Llegamos a donde está el trancón. Ah, es que toca pasar el charco. Y por eso tenemos ese trancón de ahí para allá. Vamos a pasar el océano. ¡Oh! Este es el Estrecho de Magallanes. No tenemos que montar en ese barquito que viene allá, sino que está demorado porque hay corriente fuerte. Va a ser la primera vez que montemos con Blanquita en el mar, pero no es la última, no quiero que sea la última, así que ayúdenme a que no sea la última, por favor. Les voy a contar qué es lo que tenemos que hacer para cruzar el océano y subirnos a ese ferry. Dato curioso, dice, aquí en la comuna de San Gregorio, Fernando de Magallanes descubrió Chile y el estrecho de su nombre. Eso pasó en 1520. Entonces acá básicamente es como un canal de Panamá, pero en el sur, porque acá se comunica el océano Atlántico, que está del lado de allá, con el océano Pacífico, que está del lado de allá. Y ya casi viene nuestro transporte, nuestro ferry, ya casi llega. ¡Ah! ¿Cuánto nos costará esto? ¿Será que se mueve mucho? ¿Recuerdan que nosotros pasamos uno en Bolivia, en el lago Titicaca, en el estrecho de... ¿cómo se llama? Se me olvidó el estrecho. Bueno, ahí se los dejo. Ahí el estrecho ya, el lago Titicaca. Ya casi llega nuestro transporte. Es muy emocionante saber que por primera vez Blanquita va a estar en el océano, en el mar. Así muy loco. Y saber que de verdad no quiero que sea la última vez. Vamos a cruzar el mar, sí. Nosotros podemos volver a cruzar el mar por Panamá, por Montevideo, por Brasil, por Santiago de Chile, creo que también. ¿Cuál será nuestra próxima tocada al mar con Blanquita? Pilas de esta aventura. Creo que alguien también está feliz porque va a cruzar el mar. Mírenla. ¡Animamos! Está re juguetona. ¡Animamos!
Dale, vamos. Acá tenemos las tarifas que vale el cruce. Miren, en pesos chilenos están a cobrar 19.000 y en argentinos 27.000. Hay un letrero arriba, no alcanza a ver, ahí está. Hice los diferentes precios, pero ahorita recién vi $20 también para auto. Entonces tienes que mirar qué te conviene más. Porque, miren, en mi caso, actualmente conviene mucho más pagar en chilenos, o sea, cambiar los argentinos que yo tenía y pasarlos a chilenos que pagar en argentinos. Parce, en verdad, no sé cuándo ustedes pasen, pero tengan presente eso. Pagar en chilenos es mucho más económico. Un dato ahí para que lo tengan en cuenta. Un tipcito cuando vengan por acá. Ya estamos adentro del barquito y miren la vista desde acá. De verdad que es impresionante, asombroso, no me lo creo. Estoy rechocho definitivamente, no me cambio por nadie. Estoy cruzando el estrecho de Magallanes. La verdad que, parce, esto no tiene precio. De verdad que no tiene nada de precio. Miren, no. Lo que hay ahí es mar, eso es océano. ¡Sí! Ya estamos cruzando el charco. Y miren la negra, por acá está la señorita. Está explorando todo, conociendo todo. Venga, y vamos a echar allá para arriba a ver qué es lo que hay arriba. Vamos a ir para arriba. Porque la negra le da un poco de miedo subir estas escaleras. Vamos a ver si la sube. Dale, vamos. Opa, ya aprendió, miren. Ya venció el miedo. Y vamos ahora para arriba más. Vamos. Dale, vamos. Wow. Mírenla. Estaba pensando y analizando mientras veía este hermoso paisaje en el horizonte. Pensaba y decía lo siguiente: si ya hice unos kilómetros en el océano, ¿por qué no puedo hacer más kilómetros en el océano? ¿No les parece? Quiero hacer más kilómetros en el océano con un barquito. ¿Me ayudan? ¿Cómo? Compartiendo, dándole like y comentando todos estos videos. Y ¿por qué no el día de mañana colocar a Blanquita en un contenedor y cruzar el charco? ¿Y qué charco? Pues no sé, hay muchos charcos. ¡Chan, chan, chan, chan! Parece, no me lo creo, ¿verdad? Es que no me lo creo, señoras y señores. Blanquita en el mar. Sí. Ahí estamos los tres. Este medio de transporte en el cual llevamos a Blanquita y cruzamos el estrecho de Magallanes tiene una zona linda, miren. Acá es como para que todo el mundo esté ahí tranqui, tiene allá para el café, o sea, súper. Y esto es súper estable, no se siente como mucho el movimiento del mar ni nada, ese tipo de cosas. Está bien interesante, bien lindo este lugar. Bueno, ya se acabó el paseíto en el barco, ya estamos llegando ahí. ¿Y cuánto demoró el paseíto de barco? Pues duró más o menos media hora. ¿Cuánto costó? $19. Ay, pero vale la pena. Unos kilómetros en el océano, eso no tiene precio en Blanquita. Y saber que, o sea, si uno hace un poquito, uno puede hacer más, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? O sea, si uno hace 1, 2, 3 kilómetros, pues puede hacer 500, 600, 1000, ¿por qué no? Mira que allá le están dando la vuelta al barco para poder salir de frente con los autos. Miren el color del cielo, por favor. No, es que qué día más perfecto. Está haciendo viento, pero eso es normal acá. El viento ya, uno aprende a convivir con él. Ya quedamos apuntaditos, ahora sí, para llegar a esa rampla que está ahí.
Buenos días, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo amanecen? Primero que todo les muestro el atuendo de esta señorita. Miren esto. ¡Ay! Ya tenemos busito. Miren cómo... Bueno, la negra ya tiene uso. Yo también estoy un poco más abrigado. Les quiero contar y les quiero presentar algo hermoso. Yo molestaba mucho que 1966, que es de Colombia, que mejor dicho, que... Pero siempre en la vida hay alguien más grande. Y vean esta belleza. Pero es la que belleza. Este es un motorhome, pero al estilo colombiano. Rojo llamativo. Y adicional a eso, no, es que es bien característico. Tiene una forma espectacular. ¿Desde dónde? Miren, desde Bogotá también. Viene desde Bogotá. Y este auto es de 1948. Parce, muy loco. La marca de este auto es Federal. Según la información que me dan los dueños, que ya se los voy a presentar, Federal, parece que solo hay 3 de estos bichos allá en Colombia. Y hay uno acá en la Patagonia. Según la información que ellos tienen, hay uno que es que está creo que en Cúcuta o Pasto por allá. Y hay otro por ahí perdido. ¿Conocían este tipo de bus? O sea, es un bus clásico, no sé para qué lo utilizaban en la época. Si alguien sabe, que nos lo deje en los comentarios. Bueno, les voy a presentar los integrantes de ese hermoso transporte. Y acá hay uno que se llama Oscar. Y por acá voy a pasar. Permiso. Miren, qué chimba este avisito. Mire, atención, por su seguridad está siendo grabado y monitoreado. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿qué más? Bueno, por acá está la señora, la patrona que llaman. Modo movimiento ya. Ya se van porque estaban acá retenidos. Ella es Paula y ellos no viajan solos. Allá hay alguien más que está, pues nada, está el hijo de ellos. Pero en este momento está pues descansando porque todavía es temprano. Y qué genial poder encontrar personas así, parceros así. Ellos vendieron todo, parce. Estos están más locos que yo. O sea, yo no tenía para vender, pero ellos vendieron todo lo que tenían y armaron esta casa. Esta casita tiene de todo, literal. O sea, bueno, baño, cocina, tienen hasta batería. Hay una batería allá atrás que está armada. Pues le echo un ojito, pillen. Tienen hasta batería. ¿Cómo estudia tu hijo? Virtual. ¿Qué le diría a esa gente que está allá en Colombia y que le da miedo hacer esto? Que por la edad, que porque tienen casa, que vale la pena o... Las oportunidades solo se dan una vez. Tienen que aprovecharlas, nada más. Solo hay que tener ganas y hacerlo. Que eso, la vida es hermosa y le va mostrando a uno el caminito. Y acá hace mucho frío. ¿Está en 4 grados? Vida. Bueno, ellos ya van a arrancar. Ellos ya fueron a Ushuaia. Parce, me ganaron. Salieron. Ellos llevan haciendo esta locura 6 meses. 7 y medio. Sí. Y el auto es más antiguo y ya bajaron a Ushuaia. Y ya ahorita van de regreso hacia arriba, hacia Colombia. Y tienen un sueño más grande por ahí, que después yo creo que lo van a publicar por ahí en las redes o se los cuentan por ahí. Entonces, si los ven por ahí por el camino, pues nada, apoyen ahí un poquitico. Si quieren saber más del proyecto de ellos, están como La Ruta Nos Lleva. En Instagram están más actualizados. Y en YouTube pueden ver cosas de ellos, de cómo era antes el bus. O sea, la verdad, cómo era, que tenía las sillitas, las modificaciones que le hicieron. Se puede ver un poco más. Y bueno, acá ellos ya van a partir. Mucha suerte, muchos éxitos. Tiene muchas cosas. Miren, esta escalera, la que está debajo de, bueno, esta blanca, era la original de ese momento del bus. La parrilla que está allá era la original del carro, según lo que ellos me cuentan. Y acá están los trofeos de viajeros, las calcas. No, eso suena muy bacano, parce. Eso suena muy... Ah, no, mire, es que tiene esta sirenita. Suena bien chimba. Qué lindo. Nada, que tengan lindas rutas, parceros. Ya va de regreso para Colombia. Y no se va a quedar solo en Colombia, igual que nosotros. Estamos saliendo de Cerro Sombrero y vamos camino a... En este momento estoy transitando por Chile. ¡Ay! Mi 5.º país. ¿Y qué impresiones tengo? Pues venga y le muestro. Miren, esto, las carreteras, parce, por lo menos lo que he transitado, autopistas bien lindas. El asfalto está bien bacano. Todo súper señalizado. Y estamos camino hacia San Sebastián, que ya va a ser el otro paso fronterizo para llegar a Argentina. Vamos a parar y preguntar acá si todo está bien, porque nada, hay unas personas acá estacionadas ahí al lado. A ver. Hola.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Bueno, está todo bien, entonces seguimos nuestro camino. Bueno, y la ruta acá en Chile también está acompañada por los guanacos. Mírenlos acá, estos animales hermosos, preciosos. ¡Ay! ¿Sí vio cómo ese saltó la cerca? Es que de verdad no tienen que saltar esa cerca porque se quedan ahí. ¡Ay, allá hay uno pequeñito! Esta es la ruta 257 de Chile. Y tenemos más o menos 200 y péguele de kilómetros, 215 para ser más exacto, hasta Río Grande. Más o menos tenemos esas, y Río Grande ya es Argentina. Y ahí en Argentina vamos a tener que otra vez retomar la ruta 3. Pues la verdad el paisaje muy lindo, ya comenzamos a ver algo más de montañas. Acá las montañas ya son un poquito más altas y me han contado que es que hay que pasar un paso que es el paso Garibaldi, que ese paso es espectacular antes de llegar a Ushuaia. Entonces quédense pendientes porque lo vamos a pasar. ¿Por dónde? Pues por acá lo vamos a transmitir. Y parce, nada, acá deleitándome de esto tiene un parecido, no sé, es que es como también muy único, parce. Este paisaje es muy único. Hay muchas ovejitas y hay unos cuerpos de agua. Miren, por allá se ven unos ríos pequeñitos, unos arroyitos muy lindos, la verdad. Pero miren, es que de verdad que todo eso es espectacular. O sea, uno queda embobado viendo acá. Y estamos aprovechando porque estamos con viento a favor. Bueno, por lo menos no lo tenemos en contra. Está pegándonos como te explico yo, Ala. Les voy a explicar de la siguiente manera. Miren, este es el auto, ¿cierto? Este es el auto. No sé cómo explicarles. Ya les explico. Venga, les voy a presentar algo bien interesante que hay acá en la Patagonia. Es único, es increíble. Y vean, es esto. Sí, aunque ustedes, no sé, digan qué es esa vaina, qué es eso, ¿es una casa? Sí, hay una casa y allá hay otra. Y son refugios que están creados básicamente para cualquiera. Lo utilizan muchos viajeros, mucha gente en bicicleta, en moto, los utilizan porque capaz, no sé, te puedes varar en la ruta y no encuentras nada porque miren, todo esto es pampa. Bueno, aunque ya hay un poco más de montaña, pero no hay nada. Y las temperaturas acá son muy extremas, o sea, acá el clima es muy extremo, mucho viento, mucho frío, entonces es muy fuerte. Pero más allá de eso, acompáñenme a entrar a la Casa de la Filosofía. ¿Y por qué la Casa de la Filosofía? Venga, les voy a mostrar. Bueno, a ver, esto capaz no está en las mejores condiciones. Acá tiene como un retrete, como para las necesidades básicas, pero el hecho de pasar esa puerta de ahí a acá, la temperatura cambia abismalmente, o sea, cambia muchísimo la temperatura. Y bueno, acá tienen como un espacio como para estar, o tenemos como un espacio para estar ahí. Y arriba, miren, acá hay como una escalerita, les voy a mostrar. ¡Ay! Y por acá arriba hay pues como para colocar un aislante, la colchonetica, lo que sea, y poder estar resguardados acá del clima de acá. Algo que me llamó muchísimo la atención, y porque les digo que la Casa de la Filosofía, porque vengan, miren, todo esto está lleno de ilustraciones de personas que han pasado por acá y han escrito, han dejado su marca ahí, no sé, de una u otra manera. Este me llamó muchísimo la atención. Es solo el viento, no te preocupes. O sea, imagínense lo que esa persona tuvo que haber vivido acá. Acá hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta también me llamó mucho la atención. El hombre que no sabe que va a morir, no sabe vivir. Vive cada día como si fuera el último. Está también. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Esto es del 16 de enero del 2024. Hay cosas del 2024, hay cosas del 2023. Qué lindo que el Estado o quien coloque esto, porque la verdad no sé, esto es en territorio chileno. Miren, ahí está la ruta. Ya les voy a mostrar. Uy, acá ya se siente el frío. No sé si ustedes lo escuchan ahí en el micrófono, pero ya se siente el frío, acá el viento. Miren, ahí está la ruta y acá está el refugio. De verdad, pues nada, qué genial que estos lugares estén. No sé quién los cree, no sé si los crea el Estado, el gobierno, el distrito,
menor, o sea, no sé. Pero de verdad, muchas gracias de parte de muchos viajeros, porque seguramente ese es un resguardo idóneo en un momento crucial cuando tú estás acá pedaleando, o cuando, no sé, pónganle que capaz a Blanquita le hubiera pasado algo y llegas acá muy tarde. Entonces, la verdad, esos sitios son geniales. Y también gracias a todas las personas que cuidan estos lugares, que vienen, los utilizan y los dejan limpios y organizados. Este está más organizadito, el de allá no está tan organizado, no está tan lindo, le hace falta como una ventanita y tiene como cositas ahí. Para algunos pueden ser unas simples latas, pueden ser unas chozas, pero en otras situaciones estoy seguro que ese lugar es una mansión, es el paraíso, porque ofrece lo que capaz uno está necesitando en X momento. Cuando viene, no sé, un ciclista que viene de hacer 100, 20 kilómetros luchando contra el viento o con el frío, y llegar ahí debe ser algo muy muy mágico. Sepan que estos lugares acá en Chile, acá por donde yo estoy transitando, que es la ruta 257, pues ya me he encontrado unos cuantos. No están muy seguidos, pero sí hay. Muy muy lindo este lugar. En sus países ¿hay lugares como estos para los viajeros o no hay? Déjenmelo ahí en los comentarios. Y estos refugios que estamos viendo acá son totalmente gratis, o sea, nadie paga por entrar y utilizarlo ahí. Lo único es, déjelo organizado, déjelo limpio, déjelo mejor de cuando lo encontró. Estar ahí resguardado debe ser algo muy muy lindo, y ese mensaje de que solo es el viento, me hubiera encantado tenerlo cuando tuve el primer encuentro con el viento, que fue en Puerto San Julián, que sentí muchísimo miedo porque sentí que el carro lo iba a voltear. En verdad, es muy fuerte eso, o sea, fue un miedo muy loco, y después la gente me decía, no, eso es normal, pero no va a pasar nada. Entonces, como que alguien que del sitio te dé esa seguridad a ti, eso tiene otro precio. Pero yo en ese momento tenía mucho miedo cuando sentía adentro que nada, que se iba a voltear todo. ¿Qué les parece esta señorita acá? Miren, allá va cómoda y plácidamente, mientras uno le hace uno que otro mimo. ¿Cierto, cuchita linda? Y miren, acá por la ruta le están haciendo mantenimiento. Parce, miren, la ruta está, para mí, está perfecta, está bien. Y le siguen haciendo mantenimiento acá por el lado de Chile. Increíble, la verdad. Que sí me han comentado que las carreteras en Chile son súper buenas, autopistas y demás. Y sí, la verdad que sí, miren, se ve muy bien. Aquí la gente trabajando con este frío. Parece yo, ¿cómo hacen para trabajar con este frío? En serio, el viento y estar ahí afuera no es nada lindo. Y no pasan sino pocos gatos. Ya estamos como a 40 kilómetros de pasar nuevamente la frontera con Chile-Argentina. Vamos para otro país otra vez. Les quiero mostrar esta señal de tránsito, donde nos estaremos metiendo nosotros. Miren, que dice con hielo. Parce, es como para tener uno precaución, ¿no? Acá en temporada de invierno, me imagino que todo esto se escarcha. Bueno, caen las nevadas, es súper peligroso manejar por acá. Creo que tienen que tener clavos o cadenas. Bueno, eso ya más adelante les voy a contar en detalle qué es lo que uno necesita para manejar por acá en invierno. Pues porque hay que conocer cultura general, ¿no? O sea, no es que uno se vaya a quedar por acá, pero pues hay que conocer. Igual lo que sé es que las cadenas son carísimas. Pero otra cosa que les quería contar, parce, miren, acá el paisaje es así, plano, bueno, sí, muy llano, pero adicional a eso también uno no encuentra las fincas, las cabañitas, eso no se encuentra, parce. Miren, no se encuentra una casita por ahí uno perdido, no, nada, todo es desolado. O sea, una gran parte, ¿no? O sea, de vez en cuando uno por ahí se encuentra una casita, pero una entre. Conduzca con precaución. A ver, pero no es normal que uno encuentre mucha gente por acá viendo. No he encontrado todavía la primera estación de gasolina desde que salimos. Entonces, miren cómo voy yo. Ahí voy, mejor dicho, como dicen por allá, apretando nalga. Ahí voy con el corazón en la mano, porque eso ya está tocando la reserva y todavía nos quedan unos cuantos kilómetros para llegar a Argentina. Lo que sí me llamó mucho la atención acá por las carreteras de Chile,
hay muchas más ganado de ovejas que del lado argentino. Del lado argentino veíamos mucho el guanaco, pero las ovejas también se ven, pero no se ven tantas. Acá se ve muchísimas más. Miren, acá es lo que les digo. Esperen a ver si alcanzo a frenar. Miren, ahí están todas las ovejitas. Ahí nos bajamos para mostrarles y miren, comenzaron a moverse estas muchachas. Una mano de ovejitas, miren. Pero muchas. La paz que hay en este lugar es increíble. El silencio. Bueno, se escucha el viento así. No, es que se escuchan por ahí los pajaritos. Miren. Yo creo que en la cámara no alcanzan a ver. Allá hay unos pajaritos y los escuché. Escuché el ruido desde allá. Pero creo que en la cámara no se ve. Bueno, más allá de eso, les iba a contar que ayer que hicimos ruta, los vientos estaban muy fuertes y no levanté el capó. No lo levanté. Hoy ya los vientos han bajado un poco, entonces lo levanté, pero con mucha precaución porque con las ráfagas acá, que son de 70, 60 y 80 kilómetros por hora y más, pues me da miedo que lo doble o lo saque y de verdad se lo lleve. Porque he visto, pero no les he grabado, no les he mostrado, pero apenas pueda otra vez les voy a mostrar. Abren las personas las puertas y es tanta la ráfaga de viento que les dobla esto y le daña la puerta. Si veo un carro, se los voy a mostrar, de verdad. Y bueno, vamos a seguir ya. Ya vimos las ovejitas. A ver. Hola, ¿cómo estás, señorita? ¿Me das permiso? ¿Te vas a bajar? Bueno. Se pega la estiradita la niña. Y, bueno, mira, vamos. Ay, mire esa estiradita. Dale, hija, vamos adentro a tu cama. A tu cama. Y se va para sus aposentos. Uy, qué frío que está haciendo, gente. Bueno, ya falta poco para comenzar otra vez a hacer fronteras. ¡Ay! ¡Una moto colombiana! ¡Ey! ¡Una moto colombiana! Vamos a alcanzarla. ¡Ay! A ver si la alcanzamos, Y miren que voy a 50 millas por hora. Es buena velocidad. Créanme que es muy buena velocidad. Vamos a ver si la alcanzamos. Me parece que ya la voy a alcanzar, pero... Oiga, pero esa motico anda. Miren de que de verdad anda esa motico. Y creo que va solo una persona. Vamos a ver si para. Vamos a hacerle señas a ver si para. Claro, él o ella no vio la placa mía porque tengo la tapa del capó abierta. Ahí va a parar. Y sí, ahí lo hicieron parar. Entonces vamos a hablarle. A ver. Ay, pensé que nos iban a parar para hablar con el man, pero no. Bueno, con la persona. En la frontera tiene que parar. Llegamos a la frontera de Chile para salir de Chile. Toca hacer todos los papeleos y demás. Por fin lo alcanzamos aquí al señor. Qué cosa, ahorita le va a pegar la... Anda muy rápido, muchacho. ¡Ay, qué frío! Parcero, ¿usted anda muy rápido? Yo, parce, ¿yo no qué? No, parece que ahí no lo alcanzó. No, estoy bien. Todo bien. Decía, ¿qué? No, yo iba normal. Normal. Yo iba como a 100 y yo esperé. Sí, no. Yo voy como a 70, 80. ¿De dónde vienes? ¿De Bogotá? ¿Qué sacas de allá? Pues no, por eso me le pegué yo a la pata y güey, échele pito. No, este mancino. ¿Vienes solo? Con una niña. Vamos. Ay, qué chinga, weón. No, yo por eso me le pegué a la pata y yo... Yo no sabía que venías de allá, weón. ¿Vos de dónde venís? De Medellín. ¿De Medellín? Sí, ¿sabes? Parce, qué bien. ¿Cuándo llevas viajando? No, este man anda mucho, Dios mío. Y dice que anda suave. No, iba normal. Normal. Comenzamos otra vez todo el papeleo para pasar frontera nuevamente. Esperemos que no nos demoremos tanto. Mire, este muchacho iría muy rápido. Espere, aguarde un momentico. Pero no se sabe qué está pasando.